Sí, estamos hablando de amenazas globales que ya no pueden ser controladas por un Estado. Es decir, el petróleo Claro, se acaba, claro. estamos a las puertas de iniciar la minería espacial y justamente el podcast, uno de los podcasts que hicimos, trata sobre el fin del petróleo y el potencial uso del helio 3 que está en la Luna. Si no hay una regulación internacional ahí, eso va a ser una guerra de potencias. Ya, de hecho, ya se están preocupando, ¿no? Han hecho Por tratados. supuesto, hay tratados Pero ambiguos, ambiguos, ambiguos. exactamente, pero sí ya están entrando en eso, ¿no? Tenemos Porque saben que la pelea va por ahí, ya. tenemos el tema de la Entonces, inteligencia artificial, que es un fenómeno global, ¿no? Que ujú. Bueno, amenaza la estabilidad de los estados, perdón, que amenaza la estabilidad de los estados, ¿no? Tenemos la ingeniería genética, que amenaza, pues, la estructura de las sociedades, ¿no? Ante todas estas, ante todas estas amenazas globales, la pregunta que te hace Diana es justamente si la democracia liberal nos puede dar una solución, un espacio para manejar estos temas. Pero si la democracia liberal nos ha llevado a eso, exactamente, porque no es ¿cómo puede democracia ser? liberal, ¿Cómo puede ser la porque no solución? es el poder del pueblo y no es libre. Claro, estas potencias, estas como Hegemonías, hegemonía, ¿cómo era que le llamaste? corporaciones. Corporaciones, perdón, se me había ido el tema. Estas corporaciones son las que han permitido y que controlan la democracia liberal, porque manejan un presupuesto mayor de algunos estados periféricos. Entonces, ¿cuál gobierno no le cede o no está a su juego o no está sujeto a lo que ellas dicen? ¿Mm? Es que Vamos a hablar de una democracia de las corporaciones. yo creo que sí, porque sería, podemos pensar que con tanto poder no van a controlar donde quieran los gobiernos, con tanto poder, donde tengan un interés, van a estar ahí. Y de hecho, por eso ahora se harían a la luna también. Y a Marte después. Y Sí, añade donde haga falta. Pero si están disputándose ya Luna, Marte y lo... ¿Cómo Absolutamente. no van a controlar? Es decir, es que no puede ser la solución. La democracia liberal nos ha llevado a todo esto. Ahora, lo que hay que pensar es más bien si hay una vía de salida, ¿no? Si ya esto no tiene como, no puede ser revertido, ¿sí? Ya es imposible, o si todavía hay algo que se puede hacer. Yo sí creo que sí hay algo que se puede hacer, pero claro, para que se pueda hacer algo, hay que cambiarlo realmente todo. No, no hacer como en el gato pardo, que hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Exactamente. Hay que empezar a repensar el sistema de organización de la humanidad eh, y de toma de decisiones, como te decía antes. Pero en general, hay que empezar a construir y a reflexionar si una sociedad puede o no puede, o hasta qué punto llegar a tomar decisiones fundamentales por su sobrevivencia, no digo en consenso, pero de la manera más inclusiva posible. ¿No? Hay que ir pensando a otro tipo de democracia, a otro tipo de convivencia, no solo entre nosotros, sino también con la naturaleza, con el ambiente, Con todo. con lo La, humano. la con participación todo total lo de vivo y todos. lo no vivo, con las piedras, con las estrellas, con las lunas. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque también podríamos Un cambio ontológico de los retos. completamente. Un cambio Es decir, aquí, ontológico profundo, además oh, que la cooperación internacional tiene que existir. La gobernanza global tiene que existir. Esa urgencia de entender que todos juntos, todos, ellos, aquellos, las comunidades, los de arriba, los de abajo, los hegemones, los periféricos, las sociedades, todos en un unísono eh, pensar en todos. Entonces ahí emerge esa única posibilidad que, como tú mencionas, podría haber una posibilidad, ¿no? podría haber, Eh, pero ¿esto cómo se puede dar?
Y el problema es que eso es un cambio ontológico, filosófico. Es decir, de la filosofía de la destrucción tenemos que pasar a la filosofía del amor. Nosotros somos seres destructivos, ¿no? Porque la democracia liberal nos ha llevado a eso. Porque porque el liberalismo, el capitalismo, el neoliberalismo nos lleva a eso, Al egoísmo. ¿no? Al egoísmo y a la destrucción, ¿no? El egoísmo, el individualismo. Piensa totalmente. al individualismo y por lo tanto a la capacidad destructiva. ¿Por qué? Porque todo lo que no es tuyo no es de nadie y entonces se puede echar a perder, no importa, ¿sí? Tú solo cuida los tuyos. Desde el escenario internacional a un neorrealismo total, hobbesiano, Claro, entonces, caótico. exacto. Entonces, aquí o reflexionamos seriamente sobre esto o estamos destinados a la extinción, ya no hay más. Pero estamos Sí. hablando de elementos que están fuertemente integrados en la personalidad humana. Claro, por eso digo que es muy complejo. Es decir, El aquí cambio no va a ser por vía pacífica. no me importa cómo va a ser el cambio, pero a ver, sí, podría, no sé, De una emergencia mundial, obviamente. Pero no sé lo que va a pasar, pero lo que deberíamos reflexionar y explotar y promover en este momento. Mira, y por eso yo creo que deberíamos, todo el mundo, no quiero en eso exagerar, pero yo sí creo que Ecuador y Bolivia son una potencialidad de que volvamos a reflexionar sobre todo esto, porque introducen algunos conceptos, ¿no?, que vienen luego de la filosofía y de la ética indígena, y que tienen algunos conceptos, obviamente han sido aplastados, porque aquí la Constitución, ni una décima parte ha sido implementada de la Constitución, y ni siquiera hemos empezado a reflexionar sobre esto, ¿no? Pero sí yo creo que hay términos y además términos que tienen una conexión también con lo nuevo. Por ejemplo, el concepto de lo común, ¿no? ¿Qué es lo común? ¿Tú sabes qué es lo común? Yo no sé, porque en mi cultura y mi se vivencia, comparte. nada ha habido algo común, nada, ¿no? Yo siempre he escuchado mío, tuyo y del Estado como mucho, o de tercero, y además cuando es del Estado no es de nadie, ¿no? Ni siquiera en ese sentido, Muy ¿verdad? común ¿Verdad? ese entendimiento. Ese entendimiento es mío, tuyo, del Estado que no es de nadie. Estas son las tres percepciones. ¿Y lo común qué es? ¿Qué significa tener una casa llena de juguetes y saber que ahí pueden ir todos los niños y ninguno te va a poder pegar diciendo, no, esto es mío, porque es de todos, ¿no? Tú piensa lo revolucionario que podría ser este concepto si empezáramos a educar las sociedades en un concepto de lo común. Pero el concepto ahí de lo común estaría, mejor dicho, el Estado creo que debería apropiarse de ese concepto. No, porque Pero no esto es puede. estatal, ¿no? Exacto. Ahí iría a una forma, porque yo te estoy diciendo que, y claro, con lo común te estoy poniendo un concepto nuevo respecto de lo estatal y el de todos, ¿no? Que es, digamos, el eje de los otros sistemas que se han opuesto al sistema liberal, ¿sí? Y que no han funcionado, ¿de acuerdo? No han logrado. Ahora, ¿por qué no pensar en la educación a lo común? Si es común es porque todos y todas podemos utilizarlo. Va a ver cuál es el criterio con el que todos y todas, el orden con que todos y todas podemos utilizarlo. Pero sí, es complejo hasta imaginar lo común, porque no lo manejamos nunca, nunca lo manejamos. Pero estoy totalmente de acuerdo Sí. que desde Yo, los grupos sociales se puede hacer eso, no desde el Estado, No, que no lo ha hecho. no, desde la sociedad, Desde la pero sociedad. la sociedad, los intelectuales, empecemos a reflexionar sobre determinados conceptos. Y aquí les hago un ejemplo que puede parecer tonto, pero creo que, por ejemplo, yo desde pequeña, mi papá, cuando venían a jugar mis amigos a mi casa, cuando los amigos se iban y uno se quería llevar
un juguete. Y yo empezaba a decir, no, porque ese es mío. Y mi papá decía, Claudia, pero ¿qué sentido tiene que tú digas que es tuyo? Ahora tienes que hacer llorar a este niño, deja que se vaya a la casa y ya te devolverá, o algún día tú irás a su casa y jugarás. Y a mí eso, yo lo odiaba a mi papá, lo odiaba porque creía que me estaba haciendo una violencia, ¿no? Pero Imagínate. ahora, Tu papá sí entendía lo común. ahora, claro, eso te estoy diciendo, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay una vía posible a través, y miren ustedes, También lo también hablamos de común. Wikipedia no es lo común, una construcción colectiva de un conocimiento, Ujú. no es común. Eso. Vea que lo común vuelve hasta tecnológicamente, ¿no? Este concepto de común, porque finalmente Coparticipativo. también coparticipativo, digamos que la informática y la internet sí nos abre esta posibilidad. Entonces parece que este concepto empieza a entrar desde diferentes lados, ¿no? Podemos pensar que tal vez pueda ser la clave esto de lo común. Vuelvo a lo común y a la palabra consenso. Común, consenso, ¿no? Porque cuando es común, también lo común se gestiona solo a través del consenso, como el presupuesto participativo. Sí, sé que es medio místico lo que estoy diciendo. Sí, te entiendo, pero Pero eh, totalmente en este caso, real. ¿cómo operas la dimensión de lo privado? ¿O cómo haces para que la dimensión de lo privado... Luchando, es decir, es que esa es una lucha intelectual, de educación, De educación, de educación. exactamente. La Es educación una tiene que lucha estar intelectual de educación. atravesando toda esta esencia Y común. yo pues hago el ejemplo de mi papá, porque yo sí no tengo apego a las cosas. Y esta es mi felicidad. Yo no tengo apego. Se rompe una cosa, se ha roto. Ojalá podamos volverla a comprar y no importa. Es decir, y eso no me viene de nada más que de estas cuatro tonteras que me decía mi papá. Entonces, eso no es la educación que nos libera de los apegos, que nos hace entender que hay algo que vale más de lo mío y de lo tuyo. Sí, digo que a veces puede ser hasta banal lo que digo, estúpido, ¿no? Pero yo sí creo que la educación es la clave para el cambio. Absolutamente. Pero Sí, una es la educación primera que salga Y que tiene desde el que, entorno familiar. exactamente, que, que no, salga desde desde abajo, desde abajo, Ujú. desde la comunidad. desde las ¿Sí? comunidades. Desde la comunidad. Miren lo que logra hacer la educación en estos, no me acuerdo cómo se llaman, estos grupos religiosos que no tienen contacto con nadie y no se contactan y viven todavía a luz de candela. Los Amish. Los Amish, gracias. Ellos, gracias a la educación, mantienen su comunidad, ¿o no? Es decir, Sí. su filosofía, su creencia. Entonces, ¿por qué no se puede reproducir esto poco a poco, poco a Con poco? colectivos cada para vez que- grandes. Y las comunidades indígenas, no todas, obviamente, pero algunas de ellas siguen viviendo con ese sentido de lo común, con esta, además, con esta convivencia con la naturaleza. Entonces, y hay ejemplos. Además, piensa también si vamos a analizar todas las religiones en su esencia, no en la corrupción luego que ha habido de la misma, pero si pensamos en Siddhartha, en Jesús, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Que es lo que nos mencionaba el ingeniero, Ah, justamente en la sesión anterior. Son filosofías humanistas, ¿no? ¿y Totalmente. qué dicen? Que no hay que preocuparse, que siempre la vida piensa por ti y te da lo que necesitas. Y entonces, claro, entonces, ¿para qué tú te preocupas acumulando si lo Absolutamente. común puede abastecer a tu necesidad? Absolutamente. ¿No? También rescatar estas verdaderas filosofías, que además, y esta es la unión, mira, si tú estudias
la filosofía que están atrás de las diferentes religiones, antes de ser distorsionada, evidentemente, por el poder. Si tú vas a, digamos, los que son los fundadores, si queremos, y vas a lo que dicen que decía Jesús, ¿no? Jesús el primer Comunista. el primer comunista de Ah, la sí. historia. No, no, porque también si miramos Siddhartha, con matices, pero el fondo de lo que es la vivencia, cada uno medita, trasciende de manera diferente, pero hay esta despreocupación, esta lejanía de todo lo material, ¿no? Y entonces no sé, ¿por qué no miramos allá también? Y tal vez con esto podamos crear esta fuerza que va más allá también de lo local, ¿no? Aunque la construcción es local, pero estas conexiones puedan en algún momento darse como alternativa. No, la naturaleza del ser humano es variada, ¿no? Es decir, hay formas de ver y entender la realidad que son dispersas, es decir, ahí sí estamos hablando de un universo, ¿no? Hoy sí, ahí Entonces, sí. ¿cómo gestionar o cómo unir la dimensión privada con la dimensión, no sé si de lo público o de lo común? Yo recuerdo No, pero lo a ver, lo que nos decía una filósofa, Dana Zohar, ¿no? Ella pensaba la sociedad en términos de física cuántica, algo bien radical. Entonces, ella decía, constitutivamente nosotros somos onda y somos partícula. ujú, Eso quiere decir que nosotros tenemos rasgos de lo común, ¿no? De lo público y rasgos también de lo privado, de lo individual. Nosotros somos, naturalmente, tenemos esas dos dimensiones insertas dentro de nuestra constitución, ¿no? Entonces, ella pensaba, ¿no? Que una sociedad equilibrada debería ser en función de ese equilibrio entre nuestra personalidad pública y nuestra personalidad privada, ujú, ¿no? Para que pueda operar, puesto. ¿no? No sé si esto coincida con la visión que tú tienes, Por supuesto, pero porque ella apunta a cuando las habla dos de cosas. privado, sí, sí, sí. Uno, creo que cuando si llegáramos a lo común, lo estatal ya no tiene sentido de ser, porque todo es común, Ujú. todo es común, ¿no? En fin, entonces desaparece lo estatal. Exactamente, yo creo que el concepto de lo común puede sustituir el concepto de lo estatal. Ya, ya te Porque entiendo. tú, como es común, vuelvo al presupuesto comunitario, tú gestionas también comunitariamente el poder. Pero ¿Me entiendes? Es una eso, coparticipación. sí, Todos. pero Real. eso, ¿a dónde Pero te puede llevar? ¿A una anulación de lo individual? no, no, no. Pero En este exacto, esquema, en este esquema, lo individual sigue existiendo. claro, sigue existiendo porque lo individual no es lo tuyo como propiedad. Lo individual es tu espacio individual dentro de lo común. Solo como individuos tú puedes entrar en lo común. A ver, tú no puedes, yo puedo no tener nada y tener una individualidad súper consolidada, Por supuesto. ¿o no? Pero si mi ¿A qué te individualidad refieres? dice que no quiero ser lo común, ser parte de lo común, ¿Por qué debería? ¿Por qué debería? Necesitamos ese pero, capital Es decir, social a ver, yo para existir. a ver, lo que no entiendo es, y esto no es porque, claro, ahora te lo digo así, y sí, parece que yo te estoy adoctrinando a lo común, pero lo común es digamos, es una vivencia racional en armonía Con los ¿me otros. entiendes? A ver, ¿qué es lo común? Lo común es, por ejemplo, el hecho de que eh,
un indígena pide permiso al agua para tomarla, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que esto no es tuyo, tú no te puedes apropiar y hacer lo que quieras. Eso tiene un peso, un valor, un equilibrio en todo el universo que tú percibes y que no vas a romper nunca. No sé si me estoy Sí, sí, te explicando. entiendo. Por lo tanto, lo común no es una opción, es una filosofía. Ujú. Ahora, y esto te digo que habría que ver, porque claro, yo no soy, digamos, no conozco tan profundamente las filosofías de todo el mundo religioso, las que estructuran la sociedad, ¿no? ¿Por qué en India se mueren de hambre y no tocan una vaca? ¿Sí? Es ¿Cuál es? ontológico. Es Es ontológico. ontológico, por eso te digo. Entonces, si es ontológico, si tú vives con esta visión del mundo, no tienes por qué decir yo quiero que esto sea mío, no hay ninguna necesidad. Ninguna. Lo que sí tú puedes querer es un espacio, tu individualidad. ¿Me entiendes? Ujú. Es decir, yo sí puedo querer ir desnudo o ponerme la chaqueta. Eso sí, pero eso no tiene nada que ver con el otro que te estoy diciendo. Es decir, lo común no aplasta porque lo común no es la decisión común de que de ahora en adelante todos vamos desnudo o con una chaqueta negra. No. ¿Sí? Ujú. Lo común es en el sentido de un elemento que elimina lo mío, pero no mi interior, no mi opción a tener el pelo largo, rubio, verde o amarillo. No es que quiero que todos tengamos comúnmente el pelo amarillo o el pelo verde, Porque todos se visten igual. o que todos se visten igual, ¿me entiendes? Mm. Es decir, digamos que lo común interviene en la propiedad, si queremos, pero me parece un poco limitado decir solo la propiedad, porque lo común viene en todo lo que tú puedes hacer, utilizas en tu vida, ¿no? Eh, Ujú. entonces, por ejemplo, ustedes piensen en una cosa, tú vives en un condominio y si hay 40 departamentos, hay 40 conexiones a Internet. ¿Por qué nadie Tienes habla razón. y comparte? Cuando te sobran los megas que tienes para un departamento para 2B, mira esto. Esto no es un ejemplo de la incapacidad que tenemos de manejar lo común. Absolutamente. Absolutamente, Empecemos por ahí, ¿no? claro. Somos seres estúpidos. Pagamos cada uno, hacemos que se enriquecen estas compañías que nos dan internet por la incapacidad de pensar en lo común. Me sobra comida en el refrigerador, dejo que se pudra cuando Exacto. el vecino de arriba se está muriendo Se de está hambre. muriendo. Es que esto, ese es ser obtuso, ¿no?